Los hechos corroborados son los siguientes. Durante las primeras horas de una madrugada, que según fuentes cercanas al cronograma operativo, se sitúa dentro del marco de la investigación activa del caso federal de Nancy Guthrie, un grupo táctico de élite ejecutó una incursión en un inmueble vinculado directamente con Tommaso Cioni. No se trataba de su residencia principal, sino de una casa deshabitada, una propiedad cuya vacancia era de conocimiento público para los vecinos, quienes la observaron permanecer desolada durante un periodo que ante los medios locales describieron como de varias semanas. El lugar no presentaba indicio alguno de una vida cotidiana. No había vehículos estacionados en la entrada con frecuencia regular. Tampoco se divisaban luces encendiéndose y apagándose siguiendo los ciclos habituales de una vivienda ocupada. Ni siquiera se acumulaba el correo en el buzón, algo típico de las propiedades que realmente han sido abandonadas. Lucía desierta en apariencia, pero no en su uso práctico. Esa sutil distinción constituye el núcleo operativo de lo que ocurrió después, porque el comando especial que irrumpió en ese inmueble no lo hizo bajo la premisa de que estuviera vacío. Entraron precisamente porque lo que yacía en su interior no era coherente con una casa desocupada, debido a que la investigación federal, que había cimentado su registro de pruebas tras semanas de descubrir túneles, revelaciones en interrogatorios bitácoras, de vigilancia, cámaras ocultas y grabaciones de gasolineras, había generado inteligencia crítica sobre esta propiedad específica, convirtiendo esa casa aparentemente muerta en el siguiente punto de entrada, indispensable para el caso. El hallazgo en su interior los perturbó profundamente. Esa palabra perturbador en el contexto de una incursión federal táctica, llevada a cabo por personal cuyo umbral profesional es la exposición constante a las categorías más graves de evidencia criminal, posee un peso específico que exige ser examinado. Los equipos tácticos no se conmueven con facilidad, están entrenados para lo peor. Acceden a los inmuebles esperando encontrar escenarios que la mayoría de las personas jamás verá en su vida. Su preparación es la de profesionales que han calibrado sus reacciones ante evidencias que provocarían una angustia significativa en cualquier civil sin entrenamiento. Así entraron a la casa vacía de Tommaso Cioni. Y lo que descubrieron los dejó impactados. Esto fue lo que había adentro. Esto es lo que significa. Y estas son las implicaciones que tiene sobre todo lo que la investigación creía comprender respecto al alcance total de aquello que se planeó y ejecutó contra Nancy Guthrie. Así es como se desarrolla una incursión táctica. Todo comienza mucho antes del asalto físico. Inicia semanas o días previos con una evaluación exhaustiva de inteligencia. Esto abarca vigilancia aérea, observación a ras de suelo y una revisión minuciosa de los registros de servicios públicos para determinar si el consumo de agua, luz y gas en la propiedad muestra patrones que contradigan una verdadera desocupación. Se realiza un análisis de cualquier infraestructura de cámaras de seguridad disponible en las inmediaciones del lugar. Se llevan a cabo evaluaciones con imágenes térmicas si la inteligencia recopilada así lo justifica. Finalmente se integra toda la información sobre el contenido y el estado de ocupación en un informe táctico, que prepara al equipo de asalto para lo que esperan encontrar y para un amplio abanico de posibles escenarios. La sesión informativa táctica para la entrada en la casa vacía de Tommaso Cioni se realizó con la información disponible hasta el momento. Dichos datos le indicaron al equipo de investigación federal que la propiedad estaba conectada con Tommaso Cioni. Les reveló que el inmueble había sido identificado a través de los hilos conductores que el caso había estado rastreando. Les señaló que la aparente vacancia de la propiedad no encajaba con los patrones que la vigilancia había detectado previamente. Y les advirtió que el lugar ameritaba una incursión de un equipo especial
en lugar de una ejecución estándar de orden de cateo. Esa determinación es por sí misma sumamente reveladora. La decisión de desplegar fuerzas tácticas en vez de agentes de campo comunes para registrar un domicilio es una medida basada en el nivel de amenaza y la complejidad que se espera encontrar. Es la determinación de investigadores que sospechan que la propiedad alberga algo para lo cual los agentes comunes no están equipados. Desplegaron al equipo táctico porque creían que la situación lo requería con urgencia. Cuando el equipo de asalto cruzó el umbral, lo que hallaron confirmó que la decisión del despliegue había sido la correcta. He aquí lo que significa estar vacante en el lenguaje operativo de una investigación criminal de alto nivel. Una propiedad descrita como deshabitada por los vecinos y que se presenta como tal ante la observación externa es en realidad un inmueble que ha sido manipulado deliberadamente para parecer vacío. Ese manejo de la apariencia es en sí mismo una actividad operativa calculada. Requiere decisiones constantes sobre qué entra y sale de la propiedad y en qué momentos precisos debe ocurrir. Se trata de rastrear la presencia prolongada de vehículos y analizar si el consumo de servicios básicos encaja con el perfil de una propiedad deshabitada. Se busca determinar si la fachada muestra ese deterioro crónico y natural que solo el abandono auténtico suele manifestar con el tiempo. O si por el contrario, existe un mantenimiento sutil diseñado para no despertar las sospechas que una ruina total atraería inevitablemente en el vecindario. Un inmueble que finge estar vacío mientras bulle de actividad oculta no es más que un engranaje en una operación clandestina en curso. Es un punto estratégico dentro de una red logística cuya fuerza reside precisamente en su capacidad para parecer completamente desértico a simple vista. Esta fachada lo vuelve invisible ante el ojo común. Los vecinos transitan frente a sus muros viendo solo una estructura sin vida y sin importancia. Una vigilancia superficial no revelaría rastro humano alguno, y los registros de energía mostrarían apenas el consumo residual de una casa abandonada. Así opera un sitio con servicios mínimos, se desvanece del radar social hasta volverse una mancha ciega en la memoria activa del vecindario. Logra mimetizarse con el entorno hasta volverse imperceptible, y es justamente en ese anonimato donde reside su verdadero valor operativo. Un espacio que escapa al escrutinio público es el escondite perfecto para secretos, que bajo una luz directa quedarían expuestos de inmediato. Permite ejecutar actividades que en una casa habitada despertarían la curiosidad de vecinos atentos a cualquier anomalía o patrón extraño en la calle. La gente suele recordar movimientos inusuales, pero este lugar es el tipo de nodo silencioso que toda infraestructura criminal compleja exige. Sucede cuando el plan requiere un punto ciego absoluto. La investigación finalmente logró poner la mira sobre esta propiedad en particular. Los agentes lograron ver más allá del vacío simulado, desnudando la función logística que el inmueble desempeñaba secretamente en las sombras. Cuando la unidad táctica irrumpió en el lugar, hallaron rastros de esa actividad bajo una forma que los oficiales calificaron de inquietante. Diversas fuentes coinciden en que el hallazgo fue perturbador. Este es el peso real del vínculo entre este sitio y Tommaso Cioni. Bajo el rigor del expediente actual, 3 semanas de vigilancia constante sobre Cioni confirmaron sus reiteradas y misteriosas visitas a este punto. Se registró su presencia sistemática en este refugio secundario. Al ingresar al sitio, los oficiales se vieron obligados a solicitar refuerzos de inmediato. El descubrimiento en aquel interior generó un giro forense tan drástico que obligó a reasignar todos los recursos de la investigación de inmediato. El acervo de pruebas creció de forma exponencial. No obstante, la casa abandonada es un inmueble totalmente distinto al primer objetivo. Representa un segundo punto de interés
ligado a Tommaso Cioni por hilos de evidencia que los investigadores han ido entrelazando meticulosamente. Esto ocurrió tras la intervención del primer sitio y luego de las revelaciones surgidas en un interrogatorio de 19 horas de duración. Hablamos de un lugar que pudo ser delatado directamente en la confesión o señalado por el análisis forense de los indicios previos encontrados. Las pistas halladas en la primera propiedad condujeron hacia aquí. Es el siguiente eslabón en esta compleja y oscura arquitectura delictiva. Es la nueva frontera de un crimen que en cada etapa ha demostrado ser mucho más vasto de lo que se sospechaba inicialmente. Esa magnitud es el patrón recurrente. Aquel túnel no era un simple acceso, sino una pieza de algo mucho más grande y siniestro. La red involucraba a más de un ejecutor, y la cronología de los hechos se extendía mucho más allá de lo establecido al principio. La sofisticación del plan superaba con creces lo que cualquier vigilancia externa hubiera podido detectar en las primeras etapas del caso. Toda la logística de este delito, desde los refugios hasta el personal y los dispositivos técnicos que la operación demandaba para tener éxito, estaba dispersa en múltiples puntos geográficos, rompiendo por completo con la geometría inicial que la escena del crimen sugería a los expertos. Aquella casa vacía es el siguiente nodo en esa red de distribución. Es el nuevo territorio conquistado por el equipo de investigación criminal. El avance sistemático de las pruebas ha llegado hasta sus puertas, y lo que ocultaba en su interior es la confirmación definitiva del horror. Es la prueba de que el alcance real de la conspiración contra Nancy Guthrie aún no ha sido trazado ni comprendido en su totalidad. Esto fue exactamente lo que la unidad de asalto descubrió al momento de derribar la puerta y asegurar el perímetro del lugar. Los detalles exactos de lo hallado en la casa abandonada aún no han sido revelados oficialmente por las autoridades en su forma cruda. Sin embargo, lo filtrado por testigos directos del operativo se divide en categorías cuya suma justifica ese adjetivo tan sombrío y escalofriante. Calificarlo como perturbador no es una exageración. No se trata de un solo hallazgo, sino de la fría y calculada mezcla de todos ellos. La primera categoría revela señales de una ocupación que no era tal. El inmueble no funcionaba como un hogar tradicional para vivir. No obstante, había una actividad incesante, un uso organizado y metódico que dejó huellas físicas imposibles de ignorar para los peritos forenses. Tales indicios estaban repartidos por todo el interior siguiendo una lógica que el equipo forense documentó de manera obsesiva y sistemática. El registro comenzó en cuanto la zona fue declarada segura. La disposición casi ritual de las pruebas era la clave de todo el misterio. Ver que todo estaba meticulosamente ordenado y no esparcido al azar, le indicó a los agentes que estaban ante algo deliberado y peligroso. Comprendieron al instante que no observaban los restos de una vida cotidiana, sino algo mucho más oscuro y profundamente calculado por mentes criminales. Lo que tenían frente a ellos era el rastro material de una función operativa, diseñada con una precisión quirúrgica para fines nefastos. La segunda categoría de hallazgos se centra en una compleja infraestructura de vigilancia instalada de forma encubierta en el lugar, en total sintonía con el ente oculto hallado en la residencia de Nancy Guthrie. La propiedad abandonada albergaba un complejo sistema de espionaje. No se trataba de un aparato solitario, sino de una red completa de dispositivos de vigilancia. El arsenal tecnológico presentaba una sofisticación y un alcance que superaban por mucho los requerimientos tácticos para el rapto de Nancy Guthrie. El equipo sugería que el inmueble no solo se utilizó para el crimen que hoy ocupa a los investigadores, sino que posiblemente formaba parte de un patrón delictivo mucho más extenso de lo que el equipo federal había proyectado originalmente.
La inquietante posibilidad de que la casa no fuera un recurso temporal, sino una infraestructura operativa permanente, representa el segundo eje de revelaciones del caso. Es en esencia lo que dejó una marca de horror en el equipo de asalto. Para comprenderlo, hay que descifrar lo que una infraestructura de vigilancia significa bajo la lógica de una investigación federal. Una cámara oculta en el hogar de una víctima es una herramienta de inteligencia focalizada y quirúrgica. Se instala con un objetivo específico y un propósito criminal directamente vinculado a un solo hecho. Su utilidad está limitada estrictamente por el blanco y la naturaleza del delito. Sin embargo, múltiples dispositivos dentro de una finca vacía, sin nexos, con víctimas conocidas, pertenecen a una categoría logística muy distinta. Estamos ante el engranaje de un operativo de espionaje ininterrumpido, una capacidad técnica instalada y mantenida en el tiempo, concebida no para un uso aislado, sino para cumplir una función operativa constante y sistemática. El hallazgo de tal despliegue en un sitio deshabitado que funge como centro de monitoreo y no como vivienda, constituye la evidencia de un programa de vigilancia, no simplemente de un acto criminal fortuito. Un programa, una capacidad organizada, financiada y persistente para acechar a personas que ignoran que sus vidas son observadas. Esa distinción es vital, pues si aquella casa era la base de operaciones, desde donde se vigilaba el interior del refugio privado de Nancy Guthrie, fue precisamente allí donde los responsables de su desaparición se sentaron a contemplar cada uno de sus movimientos. Allí diseccionaron sus rutinas e identificaron que el 1 de febrero era el momento exacto en que la inteligencia recolectada dictaba que el operativo debía ejecutarse con precisión milimétrica. Y si esta estación de monitoreo poseía una infraestructura que excedía las necesidades de un solo rapto, podría ser el punto de origen de otros seguimientos contra individuos cuyos nombres aún no figuran en el expediente oficial de la investigación sobre el caso de Nancy Guthrie. Esto no constituye una conclusión definitiva. Es la interrogante criminalística que la red tecnológica hallada en la casa vacía obliga al equipo federal a resolver. Fue este hallazgo el que estremeció a los agentes que irrumpieron en el sitio. Pasemos ahora a la tercera categoría de revelaciones. Este es el punto sobre el cual las fuentes han sido más cautelosas al momento de declarar. Han sido sumamente meticulosos con el lenguaje empleado para sugerir lo encontrado sin confirmar oficialmente su naturaleza exacta. La terminología que ha surgido de forma consistente entre quienes conocen el operativo es la de efectos personales, de pertenencias y objetos que no guardan relación con Tommaso Cioni ni con ninguna persona, con un vínculo legal sobre el inmueble. Son artículos de alguien que estuvo ahí o que fue trasladado a ese lugar, o cuyas posesiones terminaron allí cuando ya no tenía la capacidad de conservarlas por su cuenta. La esencia precisa de dichos objetos permanece bajo un hermético silencio oficial. Se ignora si son pruebas de un cautiverio, rastros de alguien que solo estuvo de paso por el inmueble, evidencia de lo que le sucedió a una persona tras abandonar la escena principal del crimen, o indicios de otra vertiente criminal conectada a la misma estructura logística. Pues nada de esto se ha revelado. Lo confirmado es que pertenencias ajenas a Tommaso Cioni o a cualquier individuo con nexos documentados en la propiedad fueron halladas en el interior de la casa vacía. Su descubrimiento fue lo que llevó a calificar los hallazgos del equipo táctico como algo verdaderamente perturbador. Actualmente el Laboratorio Forense Federal custodia esos artículos y realiza los peritajes, que determinarán a quién pertenecen, cómo terminaron en esa propiedad sombría, y qué revelan sobre el destino de Nancy Guthrie tras aquel fatídico 1 de febrero. Se requiere verificación sobre si ninguno de los objetos personales recuperados en aquella vivienda abandonada
ha podido vincularse forensemente con Nancy Guthrie ni con cualquier otro individuo reportado como desaparecido en este expediente. Resulta imperativo confirmar si el análisis pericial de dichas pertenencias ha logrado detectar algún rastro de ácido desoxirribonucleico, huellas dactilares o vestigios que coincidan con los perfiles de referencia almacenados en la base de datos de la investigación federal. Lo que la disposición interna de la propiedad revela a los investigadores es una pieza clave del rompecabezas. Una casa deshabitada, que cumple una función operativa, se organiza meticulosamente en torno a ese propósito específico. En este escenario, la estructura del lugar es el reflejo directo de su utilidad clandestina, y la organización que el equipo de armas y tácticas especiales descubrió en el interior sugiere una planificación y una disciplina estratégica que concuerdan con cada detalle de este crimen que la pesquisa ha logrado documentar hasta el momento. El equipo de vigilancia no estaba allí por azar. Fue emplazado con precisión. Los efectos personales tampoco se hallaban dispersos de forma errática por el inmueble. Ocupaban un espacio designado y específico dentro de la propiedad. El equipamiento que la unidad de entrada registró estaba dispuesto de una manera que evidenciaba un uso y mantenimiento constantes, lejos de la imagen de objetos abandonados o simplemente arrojados en un lugar olvidado. Alguien se encargaba de gestionar ese sitio. Nadie vivía allí, solo lo administraban, regresando con la misma obligatoriedad sistemática que mostraron las 3 semanas de vigilancia en los retornos de Tommaso Cioni a la primera ubicación secundaria, preservando su operatividad y garantizando que su contenido se mantuviera bajo las condiciones exactas que el plan maestro exigía. Esa actividad de gestión administrativa ha pasado a formar parte oficial del registro de pruebas. La evidencia física de ingresos y salidas recurrentes, el estado de los objetos y el mantenimiento de la red de espionaje. Todo documenta un vínculo operativo vigente entre los autores del crimen y esa casa vacía que servía como base de su infraestructura. Y esa relación inevitablemente vuelve a dilatar la línea del tiempo de los hechos, porque una propiedad gestionada durante un periodo prolongado tuvo que ser establecida mucho tiempo atrás. Antes de que comenzara la administración, el inmueble debió ser adquirido o al menos ocupado, y antes de acceder a él, tuvo que ser seleccionado minuciosamente. Elegir una ubicación operativa secundaria es una decisión estratégica tomada mucho antes de que se inicie la operación que dicho lugar debe sustentar. Se trata de una determinación tomada en las etapas embrionarias de un delito cuya cronología ha sido desplazada hacia atrás en cada fase de esta investigación impulsada por nuevos hallazgos que sitúan sus orígenes mucho antes de lo que las pruebas previas habían establecido. La casa abandonada fue seleccionada antes de instalar la infraestructura de vigilancia, antes de la primera captura de las cámaras Nest, antes de que Aldin Meister viera a aquel hombre desde la ventana de su baño, antes del túnel y antes del 1 de febrero, mucho antes de que este crimen fuera perceptible para cualquiera que no lo estuviera planeando. Esto es lo que el asalto táctico implica para la situación jurídica de Tommaso Cioni. El nexo entre Tommaso Cioni y la casa vacía constituye ahora un vínculo probatorio fundamental. Se consolidó mediante la labor investigativa, tras las 3 semanas de vigilancia, el ingreso al primer punto secundario y lo revelado en las 19 horas de interrogatorio. Dicha conexión situó la propiedad bajo la jurisdicción de la investigación federal y proporcionó el fundamento de causa probable necesario para la orden de cateo que autorizó la entrada del equipo táctico. Lo hallado en el interior del inmueble ya forma parte del expediente de evidencias conectadas con Tommaso Cioni. No porque se haya probado su presencia física en una fecha exacta mediante pruebas directas, sino porque el vínculo de la casa con él, sumado a lo que allí se ocultaba, proyecta un panorama probatorio,
que los fiscales federales analizan ahora frente a la totalidad de la evidencia acumulada en esta investigación. De ese análisis surgirá la determinación legal sobre los cargos específicos que las pruebas permiten sostener. Tal resolución aún no ha sido comunicada de manera oficial a la opinión pública. Lo que diversas fuentes han señalado es que el contenido de la casa vacía ha robustecido considerablemente la base probatoria del caso, introduciendo categorías de evidencia que no figuraban previamente en el registro documentado. Se requiere verificar si ya se ha emitido una orden de arresto o si se preparan nuevos cargos federales derivados de los hallazgos en la casa abandonada contra Tommaso Zioni o cualquier otro individuo identificado tras el peritaje de la propiedad. Sigue pendiente la confirmación de si la vivienda deshabitada ha sido declarada formalmente como una escena del crimen secundaria en relación con la investigación federal de Nancy Guthrie. Esto es lo que los vecinos de la casa vacía sabían y lo que ignoraban por completo. Sabían que la vivienda estaba sola. Durante semanas, los residentes asumieron que la propiedad estaba deshabitada, pues no había rastro alguno de vida cotidiana convencional. Sin vehículos estacionados ni luces encendidas con regularidad, el lugar carecía por completo del pulso normal de un hogar. Ignoraban qué se ocultaba tras esos muros, ya que no tenían motivo alguno para dudar de aquel abandono aparente. Nunca vincularon esa estructura desolada de su calle con una investigación federal de secuestro de alta prioridad. Las pesquisas se concentraban específicamente en una residencia ubicada en las colinas de Catalina, en la ciudad de Tucson, Arizona. Nadie pensó en alertar a las autoridades. Al fin y al cabo, las casas que parecen vacías suelen estarlo. Pero esta construcción en particular no estaba desierta. Los agentes federales que la identificaron como un punto estratégico clave irrumpieron en el sitio apoyados por equipos tácticos especiales. El asalto se produjo bajo la certeza de que el lugar estaba ocupado de una forma sumamente alarmante. Los vecinos despertaron esa mañana rodeados de vehículos oficiales y un comando de élite ejecutando una entrada forzosa. Habían caminado frente a esa fachada durante semanas sin sospechar nada antes de que el caos invadiera su vecindario. Se instalaron cintas amarillas y perímetros de seguridad mientras agentes tácticos movilizaban pruebas fuera de la propiedad. Lo que aquellos testigos no lograban comprender desde los límites del cerco policial establecido por el equipo federal era la naturaleza exacta de lo que el equipo de asalto acababa de descubrir al entrar. Los hallazgos resultaron perturbadores, incluso para expertos cuya base de trabajo es lidiar con las evidencias criminales más atroces. La comunidad conocerá la verdad eventualmente una vez que los expedientes oficiales de este caso se hagan públicos. Dicha revelación llegará mediante los procesos judiciales que la investigación está fundamentando paso a paso. Ocurrirá cuando los documentos de cargos y el registro probatorio federal describan formalmente lo que ocultaba esa casa. Hasta entonces, los residentes solo conocen lo mismo que cualquier persona ajena al perímetro de la investigación criminal, que el gobierno federal envió a un grupo de asalto a una vivienda que parecía estar totalmente abandonada, y que lo hallado en su interior fue lo suficientemente grave como para inquietar a las autoridades.